El aprendizaje basado en proyectos presenta una gran oportunidad para combinar las competencias técnicas de una disciplina con habilidades transversales. ¿Cómo estos elementos se configuran en un curso y en las evaluaciones? ¿Son divisibles ambos aspectos? También observamos que este tipo de cursos requieren un cierto andamiaje a lo largo del plan de estudios, con tal de ir avanzando progresivamente en la complejidad de los desafíos y su exigencia. Todo lo anterior tiene como terreno común la aplicación de habilidades y conocimientos, donde podemos observar el desempeño de estudiantes y retroalimentar directamente lo observado. En este capítulo hablaremos con Andrés Cava Rute, jefe de estudios y profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para abordar el tema Estrategias de Evaluación en Cursos de Proyecto. Soy Felipe Celeri Céspedes y esto es Función Docente. Andrés, ¿qué tal? Hola, buen día. Vamos a hablar entonces de tus cursos y un poco también del rol que tú juegas en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, ¿sí? Para partir, vamos situándonos un poco en tu docencia, ¿no? Que son docencia típicamente de cursos de proyectos, ¿sí? Si nos puedes contar. A ver, bueno, dentro de la docencia que hago en el TIO, lo que he hecho en la facultad, principalmente son cursos orientados a proyectos. Claro. Con algunos cursos de cátedra, que es la base de la formación de proyectos, pero fundamentalmente en desarrollo de proyectos o en desarrollo de algún entregable final. Claro. ¿Aquí hay prototipos o es típicamente como proyectos más de planificación de algo que se va a hacer? Ha habido de todo. En el curso básico, curso clásico de formulación y evaluación de proyectos, están todos los conceptos básicos y las técnicas básicas para evaluar un proyecto. Claro. Después hay otros cursos que tienen que ver con taller de innovación y emprendimiento, que tienen que ver con el desarrollo de un plan de negocio. Y en toda la línea de cursos de talleres de diseño, que fundamentalmente trabajamos con Buchet Proyecta, tiene que ver con desarrollo de prototipos en distintas etapas, desde las etapas bien conceptuales hasta las etapas de construcción, con todo lo que ello conlleva. Sí, yo recuerdo haber hablado contigo y otras personas más de algunas iniciativas de Buchet Proyecta en su momento que tenían esta intención de mezclar diseño industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Me acuerdo de esta muy buena anécdota para mí, que era de la construcción de este auto eléctrico, donde la gente de mecánica hacía todo su chasis, después llegaban los eléctricos y decían, pero ¿por dónde pasan los cables? Esas cosas eran súper interesantes para un proyecto que tenía como una entrega real, ¿no? Yo diría que en Buchet Proyecta es donde hemos aprendido más cosas. Nos hemos equivocado mucho, hemos aprendido bastante, y alguna vez fuimos a Sochedico en una publicación de Buchet Proyecta, y en general cuando hablo de formación y de docencia en proyectos, tiendo a poner el mismo ejemplo, el del auto eléctrico. ¿Qué podía salir mal? Si en el fondo nuestros mejores mecánicos hacían un auto y luego se lo pasaban listo a los eléctricos, y nuestros mejores eléctricos transformaban el auto en un auto eléctrico, nada podía fallar. Pero fundamentalmente, que de hecho hay una frase que ojalá en una de esas tú sabes quién la dijo, pero dicen que la dije yo, pero estoy casi seguro que no la dije yo, que dice que la distancia entre la teoría y la práctica es más corta en teoría que en la práctica. Notable. Entonces, sí. Yo digo que yo no la dije, pero eso es la teoría. En la práctica se está citando por ahí y dicen que yo la dije. Entonces lo que pasó con este auto es que se construyó en Molina, los mecánicos lo construyeron, pero ahí podemos hacer mea culpa, el equipo docente no coordinamos bien, entonces eran semestres, pues no es fácil tampoco coordinar los cursos, y eran semestres diferentes. Entonces los de mecánica construyeron el auto y el semestre siguiente los eléctricos tenían que recibir el auto. Por lo tanto, ahí también tenemos problemas con lo que es evaluación, que lo hemos conversado también al alero de Buchet Proyecta, lo que son las memorias multidisciplinarias. Porque las memorias se evalúan en forma independiente y lo que tú quieres es un resultado integrado. Nos pasó lo mismo con el auto. Entonces, los mecánicos querían terminar el curso, querían aprobar el curso, terminaban el semestre, había que ponerles una nota, se les puso una nota y fin del compromiso. Estoy exagerando porque ha habido de todo en el equipo. Entonces, después los eléctricos lo tomaron, pero para ellos era solo un insumo. Luego tenían que hacer todo el semestre el auto
eléctrico. Y llegaron a Molina y se encontraron con un montón de cosas. El auto estaba, qué sé yo, en cadenas, colgado. Cuando lo bajaron, el auto no se sostenía en pie, se abrían las ruedas. Después, cuando ya conseguimos ponerlo en pie, el auto no frenaba. Cuando conseguimos que frenara, lo quisimos traer a 850 eléctrica y el auto no salía por la puerta de Molina. Entonces, más que pensar en esto como errores de diseño de los cursos, yo suelo presentar esto para decir que efectivamente cuando tú haces algo en teoría, es imposible que te encuentres con esto. El informe del auto eléctrico hubiera flotado, pero fantástico, hubiera salido un auto sensacional y podríamos haber hecho un render y nos hubiera quedado fantástico. Pero las competencias que logramos y los aprendizajes que logramos haciendo este tipo de cosas son muy diferentes a si lo hiciéramos en teoría. Claro, correcto, sí. Claro, en el taller Molina pasaban esas cosas, ¿no? Las maquinarias, ¿no? Para construir, para trabajar los fierros propiamente tal. Me acuerdo haber conversado con gente de mecánica hace mucho tiempo atrás que era muy fuerte cuando sus estudiantes llegaban a Molina porque tenían su ¿cómo se llama? Su modelación 3D, todo perfecto. Entonces, qué sé yo, el metal iba a estar cortado a 3 centímetros, 64 qué sé yo, y después llegaban y la máquina no puede tener ese nivel de precisión, entonces todo ahí había un aprendizaje muy, muy, muy potente. Y eso es súper interesante. Claro, yo recuerdo una vez una feria, ¿no? de UCHEF Proyecta donde se mostraban todas estas máquinas aquí en el campus y fue muy fantástico. Y bueno, tocaste el punto, ¿no? de la evaluación. La evaluación es lo que quisiera que conversemos más profundamente durante estos minutos, porque como tú mencionaste recién, ¿no? Típicamente los cursos de proyecto, el output que se evalúa es un informe, es una presentación, ¿no? Hay en este tránsito, en estas cosas en tu experiencia que has probado, ¿hay otros elementos más de la evaluación? Algunos elementos que quizás no llevan a la nota final, ¿no? Pero que es este tránsito entre observar el desempeño de estudiantes, retroalimentarlo, ir tomando decisiones, orientando un poco más abstractamente de lo que es la evaluación que tendemos a pensar en que es poner notas, ¿no? Sí. También ahí tenemos de todas las experiencias posibles. En el curso que llevo haciendo más tiempo, que es Taller de Innovación y Emprendimiento, típicamente lo que les pedimos es un plan de negocio. Antiguamente les pedíamos un informe, hoy día les pedimos una presentación. En el mundo actual, en los procesos de incubación o los nacimientos de las startups van fundamentalmente en un flujo de caja, una presentación y un pitch, y nadie va a leer un informe. Claro. Es muy extraño. Entonces, la idea lógica era, al final del semestre se revisa el resultado, y si el resultado es bueno, hay revisores externos, traemos regularmente personas del mundo empresarial que revisen como si fuera una ronda de pitch, y nosotros los preparamos. Pero los estudiantes también se opusieron a no tener feedback entre medio. Entonces, ningún problema, hacemos presentaciones intermedias, sin que en realidad esté tan claro que agregan valor. Sin embargo, con el tiempo, sí. Después hemos ido enriqueciendo eso con una coevaluación, entre que los equipos también se empiezan a coevaluar y se dan feedback, que eventualmente, más que la nota, ahí lo importante es ver cómo te ven tus pares. Y la intraevaluación, que es la evaluación dentro del grupo. Eso uno podría pensar desde la lógica básica de los estudiantes, que el valor de eso es castigar a alguien si es que no trabajó. Que de hecho ha pasado, pero ha pasado poco. Hace un par de días tuve una situación en que había que castigar a alguien y no lo castigaron. Entonces, no necesariamente se logra lo que uno quiere o lo que uno pensaba, pero se da muy buen feedback. Y ellos se sorprenden también con el feedback. Entonces, finalmente resultó mejor esta evaluación en la mitad del semestre, porque se dan feedback, les permite reestructurarse incluso como equipo, reestructurar funciones, y el proyecto en general se ve enriquecido. Entonces, es una evaluación formativa, en rigor. Exacto. Pero la ocupamos como una evaluación de control también. Claro. Entendiendo que es de control de avance, pero que también lleva una nota. Estos son estudiantes de quinto año, terminando la carrera. Entonces, tienen otra visión igual. Se les puede hablar mucho más de lo que es la vida profesional y de la importancia de los procesos de evaluación internos también. O sea, tienen otra mirada. Yo creo que con ellos, o sea, con ellos hago una cantidad de hitos intermedios y hay evaluaciones o procesos que son guiados
hay otros que son semi-guiados y otros que son muy abiertos y ellos los desarrollan y hacen entregas sin que tengan nota. Nos están preguntando, oye, ¿esto tiene nota? A veces preguntan, pero... Con Juan estuvimos haciendo... Me olvidé el apellido, Juan. Con Juan Solís del área, sí. Estuvimos haciendo levantamiento justamente de esos materiales. Y yo diría que hay una riqueza bien interesante de lo que son procesos evaluativos que son evidentemente con nota y otros que son formativos y que resultan bastante bien. En otros escenarios, como el curso que estoy haciendo ahora de formulación y evaluación de proyectos, no tengo claridad exacta de por qué. Creo que tiende a ser que los estudiantes son de cuarto año, todavía son muy chicos. El curso también es muy masivo y cosas de ese tipo en general no resultan. De hecho, es un típico curso con entregas parciales y con un proyecto final que se evalúa. Entonces, discutimos mucho en el departamento si queríamos basarnos en proyectos o no. O sea, la solución era que teníamos que pesquisar igual que los estudiantes tuvieran los conocimientos básicos. Luego, la solución estándar es controles. Claro. Ya, no hagamos controles, veamos qué otra forma. Ok, hagamos entregas con tareas. Pero las tareas y los ejercicios de auxiliares, que me parecen súper buenas ideas, de hecho las hemos estado haciendo este semestre, van disociadas o no tan asociadas directamente a la clase, que vamos a orientar al proyecto final. Entonces me he encontrado la primera vez con una asistencia paupérrima, para mí. Pero conversando con otros colegas, una buena asistencia, más del 50%, llegan 40 estudiantes de 70. Cosa que para mí... o es lo que suelo decir a los estudiantes, no tiene mucho sentido. Yo prefiero que vayan a clase, por eso voy también a hacerla. Claro. Pero tiene que ver con que la evaluación no está, al menos a mi juicio, no está ligada directamente con el trabajo que se hace en aula. Claro. Ahora hay restricciones que las conversábamos también en el encuentro de docencia del verano, Sí, este año, ¿cierto? Enero este año. Que con incluso profesores de plan común que decían, según ellos, que no necesariamente tenía que ver con la cantidad de estudiantes la forma en que evaluabas, ni los recursos asociados directos que podrían ser auxiliares, ayudantes, etcétera. Pero yo creo que ahí también hay una mirada interesante para cursos masivos, que eventualmente puede ser... Por eso te hablaba primero del curso que yo creo que lo tenemos relativamente bien seteado. Después está este otro curso masivo donde creo que todavía hay espacio para que mejoremos. Y después están todos estos cursos de proyectos difíciles, como un Chef Proyecta. Claro. ¿Por qué digo difíciles? Porque este en particular, el caso del auto que conversábamos, en teoría solo hay dos carreras, mecánica y eléctrica. Pero esa era la primera iteración. Luego metimos gente de diseño industrial. Y ahí ya era mucho más difícil manejar un grupo, eran más de 100 personas entre todas las carreras, con diferentes horarios, con diferentes formaciones. Era súper complejo y eso fue lo que estuvimos iterando algún rato con el equipo de ustedes. Y que de todas maneras fue perfeccionándose y fue mejorando. Pero ahí hay muchos desafíos. Porque tú podrías decir al final lo que yo estoy evaluando es el auto. Pero hay otros procesos internos, incluso de compras de la Universidad de Chile, que en el fondo había que adivinar con meses de antelación qué es lo que ibas a necesitar, porque si no, no dan los tiempos. Después te encontrabas con algunos paros, tomas. Oye, pero los paros y tomas no trabajan los estudiantes. Mentira. En general, en los proyectos es donde más se avanza con paros y tomas. Entonces, o consideras eso en la planificación o no consideras eso con la planificación. Entonces, yo creo que son de los cursos más difíciles de evaluar. En general, ahí también chocamos con algo que a mí me parece que está súper bien, que podamos definir en el inicio de semestre para todos los cursos cómo vamos a evaluar. Las reglas del juego deben estar claras. Pero en reglas del juego, cuando tienes cursos estándar, está bien, puede funcionar. Te quita efectivamente algunas herramientas como para flexibilizar cuando ves que la asistencia está baja o cuando los estudiantes están complicados por otros cursos. Pero cuando estás trabajando en proyectos, es súper complicado definir al inicio cuando no sabes con qué te vas a encontrar y qué vas a poder entregar como contraparte. O sea, yo creo que ahí tenemos todavía un desafío abierto. Hoy día los cursos de proyecto y de Buchet Proyecta están mucho más maduros, pero además toda la malla, incluyendo la malla de plan común, de nuestra facultad cambió completamente. Entonces los estudiantes empiezan a trabajar en base a proyectos desde el primer semestre, con desafíos de ingeniería. Tienen un módulo interdisciplinario, entre medio tienen estos cursos EI, que hay algunos de Buchet Proyecta, están los cursos de Ducktown. Entonces hay estudiantes que ya están desarrollando cosas. Luego el lenguaje incluso es mucho más rico, fácil de entender.
Tuvimos ayer una reunión con la gente de la FSAE, no sé si los conoces, No. de la fórmula, los que están haciendo un auto para competir. Ajá, ¿de la fórmula solar, una cosa así? ¿O cómo? Sí. No me acuerdo qué significa SAE, pero hay gente de eléctrica, que es el equipo electrónico, está la gente de mecánica, Perfecto. hay gente de varios departamentos, y ellos han aprendido mucho de cómo organizarse. El equipo hoy día, me da la impresión, no conozco tan la interna, es muy similar a lo que es el Eolian. Entonces, claro, donde ellos ya claro. tienen una historia y donde la gente se está empezando a adscribir a trabajar con ellos, no solo por lo que están haciendo, sino que por lo que han hecho y lo que tienen de proyección. Pero generar esa impronta es súper difícil. Claro, sí. Sí, yo recuerdo que por varios semestres estuvo con nosotros en el área apoyando un estudiante de eléctrica, si no me equivoco, sí, que claro, participaba en estas competencias de robótica. Y las reflexiones del trabajo en equipo y de cómo manejar equipo, los roles eran súper profundas de este estudiante. Además que un excelente estudiante cuando uno mira su boletín académico, pero tenía esta capa, él, y seguro que aún la tiene, de comprender cómo funcionan los equipos de trabajo muy profunda, más allá de sus habilidades técnicas, digamos, de la disciplina. Y eso se va montando en el tiempo, efectivamente. Entonces, mientras antes partamos, va a haber, no para todas las personas de la facultad, naturalmente, porque hay quienes siguen un track un poco más teórico, qué sé yo, pero hay una cosa con el desarrollo de estas competencias genéricas que es muy potente, ¿no? Que nosotros le llamamos competencias genéricas, antiguamente se llamaban habilidades blandas, ¿no? Que son estas habilidades para trabajar en equipo, para, qué sé yo, la ética, la sustentabilidad y otras cosas más que tenemos nosotros en la facultad, ¿no? Pero particularmente el trabajo en equipo es como gravita mucho cuando estamos hablando de proyectos que típicamente se trabajan en conjunto, y los de Buchef Proyecta, que ya hemos conversado bastante, tienen distintas disciplinas que le genera una segunda capa. ¿Cómo lo has visto tú en tus cursos o en los cursos del departamento, o en estos cursos de Buchef Proyecta, de la parte de particularmente el trabajo en equipo u otras competencias que son más allá de lo técnico, ¿no? De tomar estas decisiones de ingeniería más técnica, digamos, de cómo esto pesa en las evaluaciones, cómo se retroalimenta? Algo comentaste, ¿no? Que habían intraevaluaciones, coevaluaciones de equipo. ¿Cómo eso ha ido gravitando? ¿Cómo funciona un poquito? Sí. Hay varias cosas. Me acordaba que en algún momento les llamamos también competencias profesionales, y yo tiendo a verlas así. Entonces, Sí, son sinónimos todos, sí. las competencias profesionales, la gracia de llamarles competencias profesionales es que uno se imagina que cuando terminen la carrera y vayan a trabajar, las van a ocupar, Claro. y eventualmente ellos también se lo imaginan. Hace 6 años atrás, en eléctrica, cuando hablábamos de habilidades blandas, pensábamos en que un estudiante fuera capaz de poner un PowerPoint y hablar ante un público. Hoy día al menos tenemos claridad que eso es un desde. Sí. Pero nuestros estudiantes, sobre todo en eléctrica, han mejorado mucho en lo que es el desarrollo de todas las habilidades y competencias que tienen asociadas a presentar resultados. Perfecto. En el curso de Innovación y Emprendimiento suelo comentar también que después, desde el año del estallido, antes nosotros cerrábamos con una presentación de proyectos, después hacíamos una feria. Entonces hacíamos una feria en Calán, cerrábamos con los estudiantes, mostraban sus proyectos, llegaban otros profes, nos juntábamos todas las secciones, fantástico, después un asado, qué sé yo, algo, para cerrar, súper bueno. Pero el estallido nos dejó sin esa posibilidad. Claro. Entonces lo que hicimos fue cerrar con un video del proyecto. Pero yo no sé hacer video. No tengo herramientas para hacer video. O sea, la estructura la manejo, les puedo dar feedback de cómo presentar un video para defender un proyecto, o para captar recursos, o para vender un producto, sin ningún problema. Pero herramientas para edición, animación, no. Sin embargo, los estudiantes hicieron súper buenos videos. Y con el tiempo hemos seguido cerrando. Los años de pandemia nos permitió evolucionar con estas cosas y cerramos. Y lo mejor que hacen los estudiantes son los videos de cierre. Muy bien. Y es donde en general nosotros como profesores tenemos la menor incidencia, Claro. y ellos manejan herramientas muy buenas. Muy interesante, sí. ¿Cómo están asociadas esas competencias a un desarrollo profesional? Yo creo que es más o menos evidente. Sin embargo, hay otras que hemos detectado en el departamento
transversalmente que han ido decayendo, como la escritura. Escriben poco, se contaminan más con otras cosas. En nuestro tiempo era más fácil, uno leía libros, muchos libros, y los libros estaban editados, estaban bien escritos. Hoy día es muy diferente. Tienen problemas con la escritura, tienen problemas con la lectura. Hay otras cosas que uno podría pensar que esas son competencias, no sé si técnicas, no sé si de base, no sé si profesionales, pero que hacen el conjunto completo. Y están las otras que son las más complejas, que son las que comentabas tú, que yo diría que trabajo en equipo es una de las regalonas de análisis, porque conversaba hace un tiempo con un grupo de estudiantes. Yo he aprendido muchas cosas con los estudiantes que no sabía, como por ejemplo matraquear o pautear, cosas que yo pensé que no existían o que no las entendía. Y creo que todavía no las entiendo y a lo mejor es bueno. Y dentro de las otras cosas que he aprendido es que para ellos el trabajo en equipo, por ejemplo, es que si son 3 estudiantes y tienen que hacer 3 informes en un semestre de distintos cursos, se reparten los cursos. Entonces queda uno liderando en cada curso y él es el que hace el informe y con suerte se apoya en el resto. Entonces uno podría pensar que eso es un trabajo en equipo, mal entendido, bien entendido, no lo sé. Pero después aparecen otras cosas que tienen que ver con, a mi juicio, desarrollos de equipo que son mucho más cercanos a lo que es la realidad profesional. Y ahí en proyectos hemos aprendido un montón. Conversaba hace algunos años con estudiantes que ya se titularon y me decían que para ellos el primer semestre de lo que era introducción a la ingeniería, de los tiempos de la malla antigua, ¿no? Sí. 7 años atrás tiene que haber sido. Algo así, sí. ¿Cuánto cambiamos de malla? 6 años, 5 o 6 años. Sí. Encontraban que el curso era muy bueno. Pero como tenían acompañado ese semestre de cursos de física, matemática y otros cursos más pesados, no podían darle el tiempo que requería. Entonces, yo creo que esa señal como facultad la hemos ido cambiando. Entonces, cuando uno da esta señal de que efectivamente el trabajo en equipo, hay instrumentos como la coevaluación, la intraevaluación, que hay hitos intermedios que sí se evalúan, efectivamente yo creo que estamos entregando el mensaje de que eso es lo que hay que hacer. Y en cursos de proyectos como los que tú comentabas, que seguramente le pasó a este estudiante, que son estos proyectos más grandes, como el Eolia, en el Suchay, hay muchas iniciativas que son muy grandes y que pasan durante años con Proyecto Granada, me estoy acordando, muchos proyectos, que se generan los equipos, pero la gente se va cayendo. Con Duckitown también, ellos también tienen mucho aprendizaje interesante, porque quedan regularmente solo los que están más comprometidos, ya no ni por UVs, ni por crédito, sino que los que tienen más amor por la camiseta, y eso generalmente les genera una carga extra. Y hay que jugar con el equipo, con las competencias de trabajo en equipo. Uno puede pensar trabajo en equipo, hay cosas súper básicas como que nos llevemos bien, como que lleguemos al objetivo, pero hay otras cosas como, ¿y qué pasa? Que es lo que te comentaba, que me reuní con un grupo de estudiantes esta semana. ¿Qué pasa si hay un elemento del grupo que no está trabajando? En el curso de proyecto les pusimos ahí un comodín. Elimina al peor integrante. Entonces, en el fondo está implícito que tienen que trabajar todos o hay alguien que no tiene nota. Pero eso uno podría decir que es solo una declaración de intenciones o que efectivamente puedes estructurarlo. Pero ellos tenían el problema. ¿Y qué hacemos ahora? Y pasa regularmente, a todos nos ha pasado en algún momento como estudiantes o como profesores que hay que tomar alguna decisión. Algunas veces las toma el profesor, otras veces no se toma la decisión nomás. Y ese tipo de cosas pasan en los proyectos. Pasa cuando están desarrollando cosas, equipos profesionales, me refiero allá titulados, y alguien se va a otro trabajo. Oye, no, pero lo reemplazo. Ningún problema. Haz un llamado a concurso, haz las entrevistas y los 3 meses que demoras en contratar a alguien, ¿quién lo trabaja? Claro. Y les ha pasado, y en todos estos proyectos, y les cuento porque no necesariamente ellos lo saben, y obviamente quedan muy abrumados cuando les pasa, pero ese tipo de competencias, no sé si las vamos a poder lograr a ese nivel, porque efectivamente son competencias de muy alto nivel y muy difíciles de lograr, que eventualmente podríamos intencionarlas, pero sería súper complejo, pero que hoy día están mucho más trabajadas, desde los desafíos de ingeniería del primer semestre, y en general, en una carrera como eléctrica, nosotros hemos metido la competencia de emprendimiento, innovación y desarrollo de proyectos súper fuerte desde el primer semestre. Entonces, marca la diferencia y marca también, no solo en términos de evaluación, sino que de señales, todo lo que es la importancia del trabajo en equipo, versus lo que uno podría pensar que son los cursos más clásicos, que es la formación en base a la cátedra. A cátedra y controles, que no tiene nada de malo, obviamente hay cursos que están muy bien seteados para eso.
Lo conversamos hace un tiempo con Marcos Díaz por el desarrollo de los satélites. Me decía, pero yo necesito gente que sepa soldar, que no tenga miedo de meter las manos. Y los estudiantes tienen miedo. Decía, ok, pero esas son cosas que nosotros tenemos que formar. Claro, por supuesto. Porque si les hacemos que solo tengan ciencias básicas, que de nuevo está muy bien, y solo controles, no manejamos ni siquiera las bases de esas competencias. Tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas. Y yo creo que en eso, no solo la nueva malla, sino que en general los cambios que hemos introducido en la facultad en los últimos años han sido muy, muy buenos. Sí, en esa dirección, sí, sin duda. Bueno, muy interesante esto. Voy a volver un poco atrás, en cuanto a estas competencias genéricas, ex habilidades blandas, competencias profesionales, competencias del siglo XXI también en algunos textos, en algunas ponencias se les habla así. Es muy interesante el rol de nosotros como profesores, profesoras, ¿no?, en los cursos, porque tiene que ver con setear la cancha, básicamente, que es un poco lo que tú decías con lo que pasó con los videos. Lo que he visto de los ejemplos exitosos, digamos, dentro de la facultad y fuera, en otras instancias en las que he participado, es cuando el equipo docente de alguna manera logra armar este lugar donde ocurren estas cosas. Dicho de otro modo, es como si estuviésemos entrenando personas para jugar tenis, ¿sí? El coach, el entrenador de tenis, no necesariamente va a ganar el Grand Slam, ¿sí?, pero sabe un poco cuáles son las directrices para que esta persona que está entrenando pueda surgir y ganar. Entonces, en el fondo, esto de decir, necesitamos que sea una presentación final, que sea potente, hagan un video que sea correcto, que tenga 2, 3 cosas, etcétera, es setearles la cancha, y nuestros estudiantes son quienes van a construir aquello. Pero eso es difícil para algunos profesores, de aceptar que basta con poner este marco y dejar que ocurran las cosas. A veces a algunas personalidades les cuesta un poco, pero en general los resultados son muy buenos cuando uno suelta un poco y da solamente los márgenes que controlan, que es un poco lo que uno quiere observar, y dejar que pasen cosas ahí entre medio. Y uno va viendo cómo es lo que va ocurriendo. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Por supuesto que sí, hay cosas que evidentemente el proceso formativo de una persona no está supeditado a los 5 años y medio, ¿cierto?, los 11 semestres que tenemos a nuestros estudiantes con nosotros, sino que hay un tema que es mucho más largo. Hoy día también se habla mucho en educación superior de este concepto del long life learning, que tiene que ver con que uno en realidad debería enseñarles a aprender por toda la vida, porque que también es un tema que empieza a ser muy fuerte por estos cambios, ¿no?, por estos cambios que vemos acelerados, que vemos en direcciones que no están tan claras. En el pasado se veían tendencias muy, muy, muy claras hacia dónde iban las cosas, y este tema de, por ejemplo, la redacción de informes técnicos, que es una cosa estándar hoy día en el mundo de las ingenierías, eventualmente en el futuro no va a existir. No tenemos idea, o sea, hoy día realmente nos preguntamos cómo va a ser ese futuro, porque todas estas, por ejemplo, metodologías ágiles de proyecto que en ciencia de la computación están muy fuertes, ya se alejan bastante de lo tradicional. Que sé yo, hay herramientas hoy día tecnológicas que permiten equipos enormes de desarrollo de software estar coordinados y que cambien las personas y esto siga, en fin. Así que es muy, muy interesante este tema de los proyectos como un lugar donde se pueden desarrollar estas habilidades alimentándose también de esta parte técnica, que es el último punto que quisiera que conversemos, que es esta conjugación, ¿no? Es una pregunta abierta, no hay una respuesta clara, creo yo, de cómo ir combinando lo técnico con esto genérico, ¿no? Porque, por supuesto que estudiantes que están desprovistos de teoría y de qué sé yo, la resistencia de tal o cual material, o para la parte eléctrica, ¿no?, que como si va recubierto de tal o cual material, no sé, un cable, por decir alguna tontería, necesitan saberlo y necesitan poder hacer esos cálculos. Pero también está el otro lado de poder saber, como decía Marcos, para construir satélites, ¿no?, que alguien pueda soldar, o pueda encargar correctamente a un soldador cómo hacerlo, que también es otra fase. Entonces, ¿cuánto de cada uno? ¿Cómo hacer ese ejercicio? No sé si tienes alguna reflexión al respecto de eso. Seguro que sí.
Yo creo que no sé y creo que lo mejor es no saber. Ajá, interesante. Porque o al menos preguntárselo, si uno siempre tiene una noción, hay que tomar decisiones de tanto en tanto y hay que ejecutar las decisiones, claro. Pero eso no quiere decir que uno no se pueda cuestionar esto. Me quedé pensando en lo que decías de los tenistas. Yo soy voleibolista, ya retirado hace muchos años, pero juego la mona todavía con los estudiantes. Muy bien. Y cuando un entrenador quiere hacer un equipo, como dices tú, hay ciertas cosas que están claras y hay otras con las que te encuentras en el camino, claro. Y es súper importante que puedas ir flexibilizando eso. Y ahora la separación entre lo teórico y las competencias profesionales yo creo que en rigor no existe. Ah, interesante. Se retiró Roger Federer, veo que te gusta el tenis, se retiró hace poco, ¿cierto? Y aparte que el mundo, al menos el del tenis, quedó con ataque, aprendimos muchas cosas entre medio, de que un hombre como él podía llorar, cosas que son bien extrañas para nosotros los más viejos y para los más jóvenes son súper naturales. Sí. Y en esos quiebres, cuando uno dice, oye, Federer, en realidad, ¿qué era lo técnico y dónde se separa la persona del jugador? No es tan claro. Y yo creo que en general, ahí tocaste un súper buen tema, dijiste los informes técnicos. Hoy día cuando uno compra las cámaras que vemos, los celulares, la tecnología, nadie se lee los manuales. Los autos vienen con manuales todavía, yo no he leído el mío y seguramente no lo voy a leer, pero está para consulta. Pero hay gente que se dedica a hacer esos manuales y eventualmente nuestros estudiantes o nuestros futuros profesionales van a tener que desarrollar cosas para las que no están preparados. Y ahí tiene la lógica esta de aprender para la vida, para aprender incluso habilidades que hoy día no son propias de un ingeniero o una ingeniera, que era lo que conversábamos un rato, esto de hacer los videos. Oye, necesito que me expliques en un video de 3 minutos cómo se ocupa esta máquina para que yo se los pueda pasar a los operarios. Son cosas súper difíciles de hacer para todos. Yo creo que a lo mejor a los que tenemos más edad nos cuesta incluso más. Entonces, me costaría decidir hoy día si eso es un componente técnico o profesional. Yo tendría que decir, no, mira, lo que tiene que pasar aquí es que se contrate a alguien para que lo haga y el ingeniero duro debería poder entregar estos conocimientos para que alguien más lo haga. Eso es lo que yo pienso hoy día. Pero lo que conversamos de trabajo en equipo, nosotros ocupamos metodologías Scrum, otras metodologías ágiles también para el desarrollo de proyectos, no solo en muchos proyectos, sino que en muchos cursos de proyecto y de diseño en el DIE, de profesores como Patricio Valenzuela, Jorge Sandoval, que han trabajado con desafíos en la línea de OpenBuchef y con otras empresas también externas. Y tienes un semestre y la única opción es desarrollar metodologías ágiles. Y se te va a caer igual porque es un proyecto estudiantil para una empresa y ahí hay complicaciones igual. Entonces, la ética, la responsabilidad que asumen los estudiantes para desarrollar estos proyectos, ¿eso es una competencia técnica o una habilidad blanda o profesional? Para mí es todo, porque si no tienes esa línea. Interesante. Si no tienes la posibilidad o no tienes las competencias para terminar lo que estás haciendo, el resultado es cero. Hablabas del deporte. También, no sé si soy deportista, pero soy voleibolista de corazón y yo tiendo a pensar que de repente se endiosa mucho al deporte. El deporte tiene cosas buenas y tiene otras cosas no tan buenas. En el deporte hay mucha competencia y la competencia no siempre es sana. Correcto. En el desarrollo de proyectos o en el ejercicio profesional hay cosas también que están bien mezcladas entre lo técnico, incluso lo político, si uno quisiera meterse en instituciones más complejas. Así es. Y lo profesional. Entonces, ¿podemos preparar personas para que tengan todas estas habilidades desde base, una vez titulados? Yo creo que no. Es bueno que conversemos de estas diferenciaciones, o si las existen o no las existen, entre lo técnico y lo profesional. Me parece fantástico. Y vuelvo a pensar en exactamente lo mismo que conversábamos hace un rato. El hecho de que hayamos cambiado la malla y desde el primer semestre estén estas competencias fuertemente declaradas, que estemos con iniciativas como Hélice, o no sé si iniciativa, o área, que estemos viviendo con este tipo de cosas, de hacer cosas. Estuve mirando ayer en la competencia de robótica que tenemos estos días en 851 y me parece fantástico que gente que esté soldando su robot minutos antes de que compitan, que en la competencia fallen cosas y ellos tengan...
eso es parte de lo que van a tener que hacer. Totalmente. Y no es una competencia solo técnica. Mira, sabes que hay que soldar. Mm. Entonces la competencia técnica es soldar. Pero resulta que tienes que soldar en un espacio que no es el adecuado para soldar, con 10 segundos para que te toque competir. Entonces tienes que concentrarte y ponerte en el lugar de que tienes que terminar en 10 segundos, con entremedio tendrás otro control u otra tarea. ¿Qué es lo que pasa en la vida profesional? Entonces, eso efectivamente son competencias profesionales. Totalmente de acuerdo. Que las podemos intencionar, sí. Que las podemos trabajar un poco mejor, sí. Pero entendiendo que son cosas que además, como tú decías, yo no sé si en el pasado era tan claro. Yo creo que uno mira al pasado y lo ve todo más claro porque es más fácil sabiendo qué es lo que pasó. Claro. Yo creo que siempre hemos convivido con esta necesidad de ser flexible y con estas incertidumbres, solo que eventualmente estos años han sido muy divertidos. Cuando converso con los estudiantes de proyecto también les digo, o sea, el primer semestre que hicimos clase, los proyectos de innovación y emprendimiento, yo pensaba que la pandemia durara un par de semanas, entonces decía, no sé si tiene sentido que hablemos de productos o de dolores asociados a la sociedad en esta contingencia que va a ser un rato. Luego pareció que iba a durar para siempre, o al menos a mí me pareció eso. A los 2 años parecía que se había terminado, este año no se nos terminaba, ahora que no tenemos mascarilla ya parece que esto fue solo una ilusión y es solo volver. Entonces, estos escenarios también te demandan, no solo a los estudiantes, nosotros igual, que seamos capaces de sentarnos con poco tiempo, reflexionar sobre lo que pasó, hacer la lectura y seguir para adelante. Decisión, entonces, que nosotros podamos hacer eso. Yo creo que como facultad también, yo llevo 8 años aquí, ya no soy tan nuevo. No sé cuándo uno deja de ser nuevo en una parte, pero ya no soy nuevo. Pero son solo 8 años y todavía puedo hacerlo comparativa con otras universidades y con otras instituciones. Yo creo que aquí nosotros estamos siempre abiertos a aprender, sin dejar de avanzar. Y eso también es una buena señal. Sí. Porque no sé si lo perciben así los estudiantes siempre, pero es una señal de que efectivamente podemos reinventarnos o podemos ir revisando las cosas que hacemos. Sí, sin duda. Bueno, Andrea, ha sido fantástica la conversación. Hemos tocado puntos bien profundos. Pero siempre para terminar viene la última reflexión, es la pregunta que le hacemos a todo el mundo. No sé si vienes preparado porque ya es un clásico. Entonces, por favor, si nos puedes decir en tus palabras lo primero que venga a tu cabeza, ¿cuál es la función docente? No quiero partir ni con depende ni con no sé. Lo voy a poner de un punto de vista muy personal. Y no tan personal. Estuvimos conversando en una charla de doctorado el lunes. Vino un expositor de otra universidad y empezamos a conversar con los estudiantes de lo que era la vida académica versus la vida en la industria. Entonces uno de los académicos que estaba ahí dice que para él esto no es un trabajo. Él viene, le pagan por hacer lo que le gusta. Decía que para mí sí es un trabajo. Venir a UCHEF, mi trabajo sí es un trabajo y lo considero como tal, pero sí yo creo que por algo que eventualmente, si tuviera el tiempo y el dinero podría pagar, sería por hacer clases. Y yo creo que la función docente tiene 2 perspectivas, a mi juicio. Una, la que uno quiere entregar, que es probablemente lo que me estés preguntando, y otra, la que recibes. Entonces hay otra de mis slides favoritas que tengo en todos mis inicios de clases que dice que el proceso de aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Claro, muy bien. Como todavía no soy tan sabio, yo trato de ir a enseñar a clase, pero cuando ando en días buenos trato de aprender. Y estar permeable para aprender les da además la señal y les enseña a los estudiantes que ese debiera ser el camino, pero además yo creo que les motiva. Entonces, para tratar de cerrar tu pregunta difícil, esto es como cuando te preguntan cuál es tu mayor debilidad en una entrevista de trabajo, no hay una buena respuesta. Puede ser. Yo creo que la función docente principal es motivar. Fantástico. Y el motivar es para toda la vida. Yo creo que tengo todavía recuerdos de profesores que lograron motivarme, de entrenadores que lograron motivarme, de personas que lograron motivarme. Y para bien creo que hay estudiantes míos de hace muchos años, llevo aquí 8 años, pero llevo más de 20 años haciendo clases en diversas universidades, que me encuentran y me dicen que se acuerdan cosas que les dije, que les motivé de alguna manera positiva, espero, y yo creo que esa es una de las principales funciones docentes. Evidentemente tenemos que preparar estas competencias, tenemos que enseñar cosas, tenemos que basar los contenidos, tenemos que hacer proyectos, pero yo creo que si no logramos motivar,
perdemos una buena parte, primero, de nuestras capacidades y segundo, perdemos el potencial que tienen nuestros estudiantes. En esta facultad en particular tenemos estudiantes espectaculares. Y si nosotros logramos motivarles y guiarles, yo creo que efectivamente cumplimos con la función docente. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.